príncipe musulmán Abdalaziz ibn Musa tomó Sevilla en el 712 después de un largo asedio. Durante esta época de dominio musulmán creció enormemente la riqueza cultural de Sevilla, cuyo nombre fue arabizado como Isbilia, nombre que derivó en el Sevilla que ha llegado hasta la actualidad. Desde el primer momento, el urbanismo de la ciudad fue modificado para adaptarlo a la cultura y tradición islámicas. El primer edificio relevante construido por los árabes fue el Alcázar, que desde el primer momento de su construcción en el año 720 fue una residencia palaciega. Sin embargo, no se descarta que fuese utilizado como fuerte militar por su situación estratégica, ya que fue edificado al borde de la ciudad en la zona más elevada. Los reales alcázares se fueron ampliando progresivamente, pero de esta época actualmente solo se conservan la sala de justicia y el patio del yeso, además de las murallas del Alcázar. La primera mezquita Al-Hama de Isbilia no se construyó hasta 100 años después de la conquista musulmana. La mezquita de Ibn Adabas fue construida en el solar actualmente ocupado por la Iglesia Colegial del Divino Salvador, quedando actualmente restos visibles en la base del alminar y algunos arcos y columnas del patio de entrada. Por esta fecha se construyeron también numerosas mezquitas de las que apenas quedan restos. Tras el saqueo llevado a cabo por los vikingos en el año 844, el emir Abderramán II ordenó levantar nuevas murallas en sustitución de las romanas que habían sido destruidas. Posteriormente, en el año 913, estas murallas fueron mandadas a destruir por Abderramán III, primer califa independiente del Andalus, para así evitar posibles conatos independentistas. Noventa años después, una vez independizado el reino taifa de Sevilla, el rey Albarracín ordenó reconstruir las murallas de las que actualmente quedaban en pie algunos lienzos, suponiendo un gran crecimiento urbano de la historia de Sevilla al abarcar todo el actual casco antiguo de la ciudad. Sin embargo, no todo el terreno intramuros estaba edificado, ya quedaban zonas vacías en las zonas norte y oeste debido al valor que los musulmanes daban mayor importancia a lo cultivado frente a lo construido. A extramuros solo quedó el arrabal de Triana, tradicionalmente relacionado con las labores de la cerámica, al encontrarse al otro lado del río Guadalquivir. La entrada al recinto amurallado se realizaba a través de 12 puertas y varios postigos, de los que actualmente solo se conservan la puerta de la Macarena y los postigos del Aceite y del Alcázar. Se conserva además la puerta de Córdoba, siendo la única que mantiene su aspecto original. Debido a su carácter arábigo, se trata de una puerta en recodo, de manera que la entrada a la ciudad no se hacía de forma frontal. Del resto de entradas apenas queda la nomenclatura del callejero urbano. Todos los accesos de la muralla daban paso a un entramado urbano irregular, compuesto por grandes manzanas de viviendas opacas al exterior y con un complejo sistema de patios, adarves y callejas interiores, separadas por callejones estrechos con la idea de facilitar la defensa en caso de necesidad. Los judíos se agruparon en la zona ocupada actualmente por los barrios de Santa Cruz y San Bartolomé, que conforman la antigua judería. Debido a que la mezquita de Ibn Adabas se había quedado pequeña por el enorme crecimiento demográfico de la ciudad de Isbilia, el califa Abu Yaqub decidió construir una nueva mezquita Al-Hama que reflejase el enorme poder del califato en aquella época. El lugar elegido para emplazar la nueva mezquita fue junto al Alcázar
y allí se construyó un enorme edificio de 16 naves orientadas de norte a sur. Esta orientación, que también se aprecia en la mezquita de Ibn Adamas o en la mezquita Al-Hama de Córdoba, difiere de la del resto de edificios de todo el dominio musulmán, donde la Qibla, el muro que aquí se encuentra al sur, allí está orientado hacia la Meca. Aquí, sin embargo, mira hacia el estrecho de Gibraltar, que es por donde los musulmanes entraron en la península ibérica. La mezquita, que fue diseñada por Ibn Baso, fue prácticamente destruida años más tarde y actualmente solo se conserva el muro norte y este del Patio de los Naranjos, del que también queda la puerta principal de entrada, actualmente llamada como la Puerta del Perdón, y que en años posteriores fue decorada con yeserías y esculturas de época cristiana. También se conserva el alminar, conocido ahora como la Giralda, que originalmente debería haberse emplazado junto a la Puerta del Perdón, como se puede apreciar también en Córdoba, pero sin embargo, debido a la existencia de unas corrientes subterráneas de agua por aquel lugar, no se hizo el lugar más apropiado para llevar a cabo la cimentación de un edificio de tales dimensiones. Fue en su época la torre más alta de toda Europa, con 82 metros de altura, y estuvo coronada por un yamur formado por una semiesfera de cerámica de Triana y coronado con 4 bolas de bronce dorado, con la media luna del Islam arriba del todo. Este remate se conservó tras la Reconquista, pero en el terremoto de 1356 se vino abajo, por lo que fue sustituido por una modesta espadaña cristiana, que ya en el siglo XVI fue sustituida por el actual campanario renacentista de Hernán Ruiz. En el siglo XIII se construyó una sinagoga a la judería, de la que actualmente se conservan algunos vestigios en la iglesia de Santa María la Blanca, templo que fue profundamente modificado en tiempos del barroco y decorado con pinturas de Murillo e interesantes yeserías en su interior. Pocas décadas antes de la Reconquista se hizo una prolongación de la muralla hacia el oeste para proteger el puerto de la ciudad. En esta prolongación se construyeron las torres albarranas de la Plata y la del Oro, esta última edificada entre 1220 y 1221. El nombre parece provenir de unos azulejos que tenía cara al río. Producían unos destellos que hacían creer que la fachada de la torre era de oro. Consta de 3 cuerpos, siendo el primero de ellos el único de la época musulmana. El segundo fue ordenado construir por el rey Pedro I en el siglo XIV, y el tercero de ellos fue diseñado por Sebastián van der Borch en 1760. El 23 de noviembre de 1248, el rey Fernando III el Santo recibió las llaves de Sevilla de manos del rey Abul Hassan tras 2 años de asedio. Una de las primeras actuaciones llevadas a cabo en el siglo XIII fue la construcción de una serie de conventos y monasterios, estando todos actualmente muy reformados en épocas renacentistas o barrocas. En 1254 comenzaron otras obras de ampliación de los reales alcázares, al mandar Alfonso X construir 3 grandes salones de estilo gótico, obras que llevaron más de un siglo de trabajo ya que se juntaron con la construcción del Palacio Mudéjar, mandado a edificar por Pedro I el Cruel y cuya construcción se prolongó hasta 1366. Las zonas edificadas componen el núcleo más extenso de lo que hoy se puede contemplar en el Alcázar. Durante el reinado de Alfonso X se emprendieron numerosas construcciones de iglesias en sustitución de las mezquitas anteriormente existentes. La mezcla de la corriente gótica proveniente de Europa y el mudéjar heredado del Islam conformaron el estilo gótico mudéjar, presente en la mayoría de iglesias edificadas en Sevilla en los siglos XIII y XIV. Al derribar las manzanas para conseguir las iglesias, quedaban espacios residuales junto a ellas que fueron utilizados en su mayoría como cementerios parroquiales, actualmente ocupado por plazas.
Tras la Reconquista, la mayoría de las mezquitas fueron siendo progresivamente sustituidas por templos cristianos. Sin embargo, la mezquita Al-Hama fue mantenida en el tiempo hasta el año 1400, en el que su estado de deterioro debido al terremoto de 1356 ya era demasiado evidente. El cabildo catedralicio se reunió y decidió construir una gran catedral gótica, al estilo de las grandes iglesias que se habían estado construyendo en Francia y en el resto de Europa en los años anteriores. Fue entonces cuando se cree que se pronunció la famosa frase que dice: «Hagamos una catedral tan grande y tan hermosa que quienes la vieren labrada nos tomaran por locos». Según la tradición, las obras se iniciaron al año siguiente, sin embargo no existe constancia escrita hasta el año 1433, que fue cuando se inició la construcción, no por el ábside, sino por la fachada principal. Esto se debe a que en la fachada este se encontraba la capilla real y los reyes eran bastante reacios a su demolición. Por lo tanto, se decidió iniciar la construcción por el otro lado y ya en un futuro pues ya se vería lo que se hacía con la capilla real. De esta forma se construyó en el haram de la antigua mezquita el templo gótico más grande del mundo, que además tiene el retablo mayor de toda la cristiandad. Tiene la iglesia 116 metros de largo, 76 de ancho y 33 metros de alto en su nave central, que es la más alta de las 5 que tiene la iglesia. La construcción del templo se prolongó a lo largo de varios siglos y no fue terminada hasta inicios del siglo XX, con vistas a la Exposición Iberoamericana de 1929. Esta dilatación en el tiempo de su construcción hizo que actualmente podamos contemplar una gran mezcla de estilos artísticos debido a las ganancias traídas de las Américas, que hicieron posible el enriquecimiento de todas las capillas de la catedral y la mezcla de distintas corrientes como son el gótico, junto con el renacimiento, barroco y todos los demás estilos que vinieron posteriormente.